Comencemos con el análisis sectorial. Debemos de saber que este nos permite conocer el nivel de competitividad que tiene una empresa dentro del sector en el cual compite. Bueno, para comenzar, toda empresa necesita conocer algunos puntos fundamentales en el sector en el cual compite. Uno de los más importantes es saber quiénes son los competidores que enfrenta. Además de saber quiénes son los consumidores dentro de este sector, qué proveedores existen en el mercado o las barreras que existen en ese sector. Asimismo, es importante también conocer el nivel de rentabilidad dentro de este negocio. Sabemos que en efecto el análisis sectorial puede realizarse utilizando el modelo de las 5 fuerzas de Porter, pero para comenzar, ¿qué es un sector? Sobre todo debemos de conocer que es un grupo o conjunto de empresas que ofrecen un mismo producto o bien un producto similar dentro del mercado. También debemos de tomar en cuenta que los factores importantes que toman en cuenta el análisis sectorial es el poder de negociación de los clientes, en el cual, en primer lugar, es uno de los factores esenciales en el análisis sectorial, es conocer a los clientes del sector. Posteriormente vienen los proveedores de negociación de proveedores. Por lo cual, esta es cuando los proveedores tienen mucho poder de negociación, tienen la cantidad de capacidad para cobrar precios más altos. El punto número 3 es la amenaza de entrada de nuevos competidores. Esta nos indica qué amenazas existen en el mercado. Está determinado un nivel de inversión requerido por las barreras que existen. El punto número 4 es el aparecimiento de productos sustitutos. ¿Esto qué nos quiere decir? Que un producto sustituto es un fuerte competidor en el mercado de bienes y servicios. Y por último, la rivalidad entre competidores. ¿Qué nos quiere decir? Que la rivalidad entre los competidores es un aspecto muy importante en el cual se realiza el análisis sectorial. Como bien sabemos, estos son los 5 importantes que toma dentro del análisis. Ahora hablaremos acerca del cociente de especialización. Este muestra el grado de similitud de la estructura económica regional con la estructura económica del patrón de comparación y se utiliza como medida de especialización regional bajo el supuesto de la distribución de referencia, sea diversificada en los términos relativos. De otra manera, dicho coeficiente muestra el parecido de la estructura regional a la del país a la medida más cercana a cero. Mientras más alejados son los valores de cero, más será el distante o el parecido. Hablemos acerca del cociente de localización. Este indica la relación entre la participación del sector I en la región J y la participación del mismo sector en el total, tomando como patrón de referencia el uso que utiliza tanto como medida de especialización relativa o interregional. Como se puede apreciar, este cociente se puede calcular por 2 formulaciones diferentes. Sin embargo, consideremos oportuno optar por la primera expresión para conservar la rutina de cálculo. Los valores o rangos se pueden adaptar al cociente de cómo se comportan de la siguiente forma. Sabemos que QI igual a 1 es cuando el tamaño relativo del sector I en la región J es idéntico al tamaño relativo del mismo sector. QIJ es menor que 1 cuando el tamaño relativo del sector I en la región J es menor que el tamaño relativo del mismo sector en todo el país. Y por último, el QIJ mayor a 1 cuando el tamaño relativo del sector I en la región J es mayor al tamaño relativo del mismo sector en el país o en el patrón tomando como referencia. Hablemos acerca de la curva de localización. La curva de localización de la activa agrícola de Thunen. Thunen establece los usos del suelo y competencia entre los agricultores por su utilización productiva, que no depende de la renta de localización que corresponde al precio de que debe de pagar los productores al terrateniente por el uso de las tierras. Sabemos que la renta de localización o ubicación considera que la localización de la actividad agrícola depende de las ventajas que arrojan su utilización. Bueno, sabemos que dentro de esta curva, en la renta se representa como U es igual al rendimiento, que se representa como R, multiplicado por el precio, representado por P, menos el costo. ¿Esto qué quiere decir? Que menos el rendimiento por la tasa de embarque, representada por T, y la distancia, representada por D, que es la representación gráfica de una recta descendiente que ilustra el aumento de las distancias a una disminución de renta. Esto quiere decir que es un incremento de la renta
generada bien por el aumento del precio en el mercado o bien por la disminución del coste de producción. Bueno, ahora comenzaremos a hablar acerca del análisis económico dinámico. Debemos de conocer qué es lo que hace. Él intenta identificar y comprender las causas que originan los cambios y las consecuencias de dichos cambios. ¿Esto qué te quiere decir? Que en el análisis dinámico es sinónimo de desequilibrio de cambios al variar los datos. La economía tiene como un comportamiento retardado de adaptación. El tiempo de identifica como una variable exógena al sistema, produciendo cambios de la estructura económica. Bueno, por ejemplo, se afirma que la inversión corresponde al periodo presente, relacionada con la variación de un producto anterior, como puede bien ser una formulación. Posteriormente, siguen las regiones polarizadas. Bien, ahora hablemos acerca de las regiones polarizadas. Como bien lo decíamos anteriormente, las regiones polarizadas o nodales están constituidas por unidades de heterogéneas y contiguas. ¿Esto qué te quiere decir? Complementarias entre sí y que tienen que ser entre ellas, especialmente con un nudo o foco central, intercambiando más intensos otras unidades. Bien, se polarizan ya sea por comercio, industria, política, educación, geografía, o la polarización puede darse a diferencia niveles. ¿Esto qué quiere decir? Que desde un municipal hasta un nacional. Por lo cual se clasifican en siguientes regiones. Se pueden clasificar por conjunto, heterogéneas o complementarias. Hablemos acerca del análisis de cambio participación. ¿Qué es? Es una herramienta conocida como técnica de cambio que se utiliza para el análisis de la actividad industrial a nivel subnacional, regional o urbano. Se ha utilizado ampliamente desde la década de los años 60, sobre todo a partir de los trabajos para Estados Unidos hechos en Perrofon, Dunn, Lamper y Mond. Bien, ¿cuál es la utilidad? Esta reside en el uso de la información industrial para un año inicial o un año final, con lo cual se puede hallar o descomponer en el incremento absoluto de la actividad industrial, urbana o regional, para un periodo dado de tiempo, en términos de empleo o de producto industrial. El ámbito de las investigaciones urbano-regionales en México se conoce como ejemplos de su aplicación. Una a nivel regional para el país y la otra para principales ciudades manufactureras del país. Como bien, incluye lo que es la identidad, componentes y descomposición de los niveles de productividad. Bien, hablemos acerca de la descomposición de niveles de productividad. Bueno, la productividad total de los factores se representa como PTF. Como bien lo dicen sus siglas, por los sectores económicos se enfoca en tres efectos: el efecto de cambio de la demanda sectorial, el efecto de cambio de receta de producto y las transacciones intersectoriales. La PTF indica los aumentos de la producción que no se deben a un incremento o decremento de los factores de productos primarios, es decir, del capital y el trabajo. Las técnicas de medición empleadas son múltiples en el efecto de cambio tecnológico sectorial. Continuamos con el análisis demográfico. Debemos de saber que el análisis demográfico se encarga de analizar los elementos característicos de una población determinada. Es la demografía. ¿Esto qué se quiere decir? Se ocupa, por consiguiente, de realizar los estudios pertinentes validándose de modelos o también conocidos como metodologías cuantitativas para descubrir la magnitud, dimensión y sistema funcional de distribución geográfica y las características de la evolución de la población humana. Dentro de ello vienen ciertos puntos, como bien son conocidos. Bien, continuemos con la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, en la cual la tasa de natalidad se define como el número de nacimientos registrados por cada 1000 habitantes en un tiempo determinado, normalmente en un año. La fórmula para calcularlo es la siguiente: Tn es igual a n sobre p multiplicado por 1000, donde Tn es igual a la tasa de natalidad, n es igual al número de nacimientos ocurridos en un año y P es igual a la población total. Para la tasa de mortalidad es conocida como tasa bruta, que se define como el número de defunciones que ocurren por cada 1000 habitantes en un año determinado. Es un indicador que depende de la estructura por edad de población, para la cual se puede hacer comparable en un mismo indicador de otras poblaciones. Se debe estandarizar, como bien conocido como tipificar. Ahora sigue la tasa de movilidad. Es conocida también
como la movilidad social, que se refiere al movimiento de las personas de un nivel socioeconómico a otro. Se define que una persona tiene movilidad cuando cambia una situación socioeconómica en relación al hogar al cual nació. Podemos decir que el grado de movilidad social es un termómetro de la igualdad de oportunidades de las personas que tienen en una sociedad para alcanzar el éxito en una buena calidad de vida. Los países que logran brindar dicha igualdad de oportunidades a sus habitantes aprovechan y maximizan talento de su población. Como bien sabemos, dentro de todo esto se puede, por parte, en los países donde no ocurre y no hay posibilidades de competir en circunstancias similares, carece de desigualdad y se generan tensiones sociales, delincuencia incrementada y cohesión de la misma. Continuemos con el análisis social. Dentro del análisis social viene la educación, la salud. Hablemos primero de la educación. La educación es el proceso para facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, así como habilidades, valores, creencias y hábitos en un grupo de personas en los cuales transfieren a otras personas a través de la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, el ejemplo, la formación o la investigación. Dentro de la salud, es un estado de bienestar o equilibrio que se puede ser visto a nivel subjetivo o a nivel objetivo. El término salud se contrapone en la enfermedad en el objeto especial de atención por parte de medicina o de ciencias de la salud. Dentro del análisis social se encuentra también la vivienda y el capital social. La vivienda es un factor que determina parte de la economía, por lo que hay que poner atención en sus características actuales, como punto de vista económico, financiero, hipotecario y inmobiliario. Posteriormente sigue el capital social, que es un elemento que podemos localizar en la balanza contable de una empresa dentro de los fondos propios o patrimonio neto. Su principal función es actuar como una garantía por parte de la empresa frente a terceros, es decir, una especie de colchón de seguridad. Bien, continuemos con la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, en la cual la tasa de natalidad se define como el número de nacimientos registrados por cada 1,000 habitantes en un tiempo determinado, normalmente en un año. La fórmula para calcularlo es la siguiente: Tn es igual a n sobre p multiplicado por 1,000, donde Tn es igual a la tasa de natalidad, n es igual al número de nacimientos ocurridos en un año y p es igual a la población total. Para la tasa de mortalidad es conocida como tasa bruta, que se define como el número de defunciones que ocurren por cada 1,000 habitantes en un año determinado. Es un indicador que depende de la estructura por edad de población, para la cual se puede hacer comparable en un mismo indicador de otras poblaciones. Se debe estandarizar, como bien conocido como tipificar. Ahora sigue la tasa de movilidad. Es conocida también como la movilidad social, que se refiere al movimiento de las personas de un nivel socioeconómico a otro. Se define que una persona tiene movilidad cuando cambia una situación socioeconómica en relación al hogar al cual nació. Podemos decir que el grado de movilidad social es un termómetro de la igualdad de oportunidades de las personas que tienen en una sociedad para alcanzar el éxito en una buena calidad de vida. Los países que logran brindar dicha igualdad de oportunidades a sus habitantes aprovechan y maximizan talento de su población. Como bien sabemos, dentro de todo esto se puede, por parte, en los países donde no ocurre y no hay posibilidades de competir en circunstancias similares, carece de desigualdad y se generan tensiones sociales, delincuencia incrementada y cohesión de la misma. Hablemos acerca de la infraestructura. La infraestructura en la economía suele referirse al servicio físico y material con el cual cuenta un país o sociedad para el desarrollo de sus actividades productivas, conjunto de obras, estructuras y otros bienes de capital con los cuales cuenta una economía. Como bien sabemos, el conjunto de los elementos o servicios que están considerados como necesarios para la organización puede funcionar o bien para las actividades de desarrollo efectivamente. En economía suele referirse al servicio físico y material con el cual cuenta un país o sociedad para el desarrollo de sus actividades productivas. Los elementos de la infraestructura es un conjunto ¿de qué?
de asertivos físicos y materiales, lo cual facilita el desarrollo productivo de un país. De esta forma se incluyen elementos como carreteras, ferrocarriles, sistemas de riego, sistemas de alcantarillado, viviendas, empresas, escuelas, redes de distribución, etc. Mientras más desarrollada sea la infraestructura de un país, se espera que su capacidad productiva sea mayor. Cabe observar que mientras menos infraestructura tenga un país, más rentable será para ella invertir. Bien. Hablemos acerca de la infraestructura urbana. Se denomina infraestructura aquella realización urbana diseñada y dirigida por profesionales de arquitectura, ingeniería civil, urbanistas, etc. ¿Esto qué nos quiere decir? Que sirven de soporte para el desarrollo de otras actividades y funcionamiento necesario en la organización estructural de las ciudades y empresas. Bueno. Dentro del vocablo se utiliza habitualmente como sinónimo de obra pública por el haber sido Estado el encargado de su construcción, mantenimiento, etc. Dentro de ellos comprende la infraestructura de transporte, energética, hidráulicas, que es aquella que realiza la humanidad. ¿Esto qué nos quiere decir? Que sirven de soporte para el desarrollo de otras actividades, sus costos son generalmente elevados y en estas muchas veces generan impactos sociales y ambientales. Ahora bien, la infraestructura industrial es el conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones necesarias para el desarrollo de una ciudad y para las fábricas. Las plantas industriales necesitan energía y medios de fundamento de un proceso esenciales. Los costes y la seguridad operativa de estos equipos auxiliarán son determinados para los gastos de producción y el rendimiento productivo. Bien, dentro de ella, la infraestructura de transportes y comunicaciones. Se trata de una serie de construcciones que se integran dentro de un sistema de transporte por la circulación de vehículos. Esta definición abarca desde construcciones que conforman el sistema vial para el desplazamiento de vehículos, como de aquellas que son destinadas al depósito, almacenamiento y o transferencias de mercancías de un vehículo a otro. También la infraestructura de transporte no solo consiste en mover personas y bienes, sino también en una parte esencial del crecimiento económico continuo y desarrollo social de los países. Y bien, por último estaremos hablando acerca de las infraestructuras de transporte y comunicaciones. Las infraestructuras de transportes terrestres son bien conocidas como las calles, carreteras en sus diferentes tipos, lineales, o también conocidas también como líneas de ferrocarril y puentes. El marítimo, como todos lo conocemos, pueden ser puertos y canales. Por último, el aéreo, que bien conocido como aeropuertos. Existen tipos de infraestructuras de transporte. Una puede ser las vías de transporte, es el terrestre, que son principalmente carreteras y ferrocarriles. 2. El transporte fluvial, que son los ríos navegables y los canales de navegación. El número 3 son las de transporte marítimo, que son bien conocidas como las vías de navegación o navegación marítima. Y por último existe el transporte aéreo, que no tienen más que una existencia virtual, puesto que los vehículos pueden calcular sin limitarse a los trazados previstos. Dentro de esto existe la infraestructura de comunicaciones, que es consistente al intercambio de información entre los participantes con el fin de transmitir o recibir información u opiniones. Dentro de todo esto, podemos concluir que la infraestructura es algo muy importante, ya que son los básicos de la comunicación, son la información y la intención de comunicar, la composición de mensaje y codificación de este mismo. Dentro de este video fueron los temas que se abarcaron. Como les comento, la importancia de estos análisis es indispensable para conocer el entorno en el cual se está desarrollando una empresa. Bien, como sabemos, debemos de conocer muchos aspectos dentro de todo el desarrollo, la educación, salud, vivienda, etc. Y por mi parte fue todo. Fue un gusto haber estado aquí y terminamos.